Ya comienza Autores. Noticias y reportajes con los autores de radio, televisión, teatro y cine. Coreografías y música de autor. Conducen Alejandra Boada y Raúl Martorell. Vamos a presentar a nuestro invitado, que es el señor Pedro Patzer, que es autor, guionista de radio, trabaja en Folclórica de Radio Nacional, estudió letras, es licenciado en artes visuales por la UNA. Tiene 4 libros publicados. El último que publicó es el Tayel, el canto interior de la Argentina. Y además hace casi 20 años que es secretario del Consejo Profesional de Radio de Argentores. Bueno, Pedro, contame cuál es tu tarea en esa posición ahí en el Consejo Profesional de Radio de Argentores. A nosotros nos tocó poner al autor de radio en el siglo XXI y a partir de lo que es el derecho de autor. Esta radio que en el siglo XXI tiene una manera de ser autor y autora desde muchos lugares, ¿no? Que no solamente tiene que ver con ficción, siempre ha sido como la gran tarea del autor de radio, sino que tiene que ver también con la artística, con los editoriales, que tiene que ver con la oralidad, y una oralidad que es autoral, que tiene que ver también con el documental, con las ficciones, y que tiene que ver también con el podcast, este podcast que ahora también está surgiendo entre los más jóvenes, que todas las plataformas como Spotify, que HBO hace ya podcasts propios para sus propias series, hablando de sus propias series. Entonces lo que hacemos es trabajar con este nuevo derecho de autor, con el derecho de autor de siempre, pero vinculados también a las plataformas, vinculados a esta nueva manera de hacer radio, vinculados también a la manera no tan moderna, pero moderna de hacer radio, y todo eso expresarlo desde la mirada autoral. Te quería hacer una consulta. Ustedes tenían un concurso que era por los 100 años de radio y que lo habían extendido hasta el 31 de marzo, y quiero saber si se volvió a extender o no. No, ya ahora ya cerró el concurso. Ahora el jurado está evaluando y en próximos días vamos a dar los resultados. Ok. Y tuvo buena repercusión, llegaron muchas propuestas. Y sí, vamos a marcarlo, la historia es a través de podcast, a través de ficción también, a través de documental, dar cuenta de estos 100 años de la radio, y no significa que dar cuenta de estos 100 años de la radio tenga que ser solo de una manera cronológica ni literal. Hay muchas maneras de dar cuenta de los 100 años de la radio, qué sé yo, recordando a una abuela que tenía las frases de Mimi Marshall, o recordando a un amigo que se sabía todos los personajes de Peña, o a un tío que no se perdía nunca el programa de la REA, o en fin, hay muchas maneras de poder contar la radio a través de lo autoral, ya sea en ficción o en documental, estos 100 años. Y entonces, ahí llegaron varias propuestas, variopintas, interesantes, y el jurado está evaluando, que es parte del Consejo de Radio, y en días vamos a tener la resolución. Pero la verdad que la experiencia ha sido buena y han mandado bastantes trabajos. Sí, muy bueno. Y el premio también era muy alentador, ¿no? Porque te dan dinero, pero además con la posibilidad para hacer una buena producción de eso. Claro, esa es la idea. El dinero que sea destinado a poder llevar adelante ese proyecto, ese documental, esa ficción, que dé cuenta de los 100 años de la radio. Y además estamos terminando un libro por los 100 años de la radio con 100 voces, es decir, con 100 personajes de la radio argentina. ¡Qué bueno! Y la verdad que es un trabajo hermoso en el que tenemos desde la presencia de Dolina, Liberty, La Nata, Andy Cunesó, operadores, productores, tenemos un montón de gente, pero te puedo seguir de nada, La Rea, Simón, Magdalena Ruiz Guiñazú, Pergolini, Lalo Mire, está la radio argentina y estos años, y ese también es un proyecto. Estamos trabajando con ENACOM y con otras entidades por estos 100 años para hacer algo muy especial en agosto, en el Día de la Radio, el Día de los 100 años,
Pero bueno, con este contexto, con esta situación de la cuarentena, bueno, estamos como un poco aislados y esperando un poquito, pero hay varias acciones que el Consejo de Radio de Argentores estamos haciendo para celebrar estos 100 años de la radio. Es el fomento, poder ayudar a que los autores puedan contar en algún medio esto de los 100 años, hasta todos estos eventos que te comentaba. Sí, y hablando del tema de la cuarentena y eso, vos trabajás en Radio Folclórica Nacional, y ahí adentro, digamos, o sea, hay 4 radios, está Nacional, Clásica. ¿Cómo manejan el tema de la pandemia, las cuestiones de seguridad? ¿Cómo hacen? Bueno, Radio Nacional está volcando contenidos que provienen del Ministerio de Educación, que es para educar, que bueno, con este proyecto también de educar en casa en el medio de la cuarentena, hay varias horas de la programación de Radio Nacional están destinadas a ese proyecto, con material confeccionado por docentes, por psicopedagogos y todo eso. Y Radio Nacional AM, a 870 de la Folclórica, están saliendo en dúplex desde hace más de 20 días, y la rock sigue saliendo por su lado y la clásica pasando música, digamos, en programaciones de emergencia, pero tratando de llevar información útil para esas circunstancias y sobre todo estos contenidos educativos que el Ministerio de Educación provee. Ah, sí, vos el domingo hiciste un dúplex, ¿no? Y todos los domingos, en este contexto en que la Folclórica y Radio Nacional AM están teniendo un dúplex, digamos, todos los programas, hay muchos programas que no están al aire en este momento, pero uno de los programas en el que participo, que es el programa de Marcelo Simón, sí, sale de 11 a 1 por dúplex los domingos, y bueno, y ahí estoy de la conducción y un poco armando la estructura del programa también. Sí. Bueno, Marcelo Simón, me imagino, es fuente de inspiración, porque sabe todo. ¿Puede ser que cada palabra que uno dice, él sepa el origen y toda la historia? Sí, la verdad que eso es lo que tiene la radio, ¿no? Que la radio, a diferencia de otros medios, que los otros medios también lo tienen, pero no sé si tanto como la radio tiene la posibilidad de tener a tipos como Marcelo Simón, de tener a Antonio Carrizo, de tener a mucha gente sabia que puede ir un poco más allá. Yo creo que la radio es el medio más parecido a los libros, es el medio más parecido al libro, en el medio que uno puede hacer como un ensayo, es decir, las entrevistas que hacía Antonio Carrizo a Borges son entrevistas que después se bajaron a libros, desde la profundidad y del tiempo que podían destinarle, ¿no? Y me parece que la crisis que ha vivido la radio tiene que ver por la mediocridad de mucha gente que no entendió la esencia de la radio, la imaginación de la radio, y se apostó solamente a una palabra que si vos no la entendés muy bien, si el que se acerca a la radio no la entiende muy bien, se hace todo pelota, que es la palabra formato. Y me parece que el formato está muy bien, pero primero tiene que haber contenidos. Los contenidos tienen que hacer los formatos, no los formatos, los contenidos. ¿Qué tenés para decir? ¿Qué tenés para contar? ¿Cómo lo vas a contar? ¿Qué tipo de radio estás haciendo? No nos olvidemos que hay muchos tipos de radio. Hay una radio que es pública, hay una radio privada, hay una radio que es municipal, y hay una radio que es pyme, y hay una radio que es universitaria, y hay una radio que es comunitaria. En fin, hay tantos tipos de radio y tantos tipos de público, y tantos tipos de funciones y misiones. Hay radios con fines de lucro y sin fines de lucro. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo se elaboran esos contenidos? Bueno, todas esas son cosas que me parece que en este momento la radio, que en el medio de esta cuarentena se ha vuelto fundamental, que se ha vuelto una amiga, que se ha vuelto una compañera, que se ha vuelto una sabia. Tipos como Marcelo Simón demuestran que mantienen esa altura de poder contar el otro país, el pequeño país, o los pequeños países a través de su cultura, ¿no?
Sí, yo lo noto, bueno, de hecho me he subido a un taxi una vez y estaba escuchándolo a Marcelo Simón y el taxista me decía, él mismo tenía ese concepto de Marcelo Simón que era como un diccionario, que sabía de todo y la verdad que es apasionante porque ahí más allá del contenido es también lo que se forma él como periodista, como persona y que transmite, saber ser generoso con el conocimiento, ¿no? Explicarlo, comentarlo, me parece apasionante. Sí, realmente lo es y además nos ha formado a todos que después, bueno, más allá de que podemos escribir obras de teatro como escribimos y hacemos un montón de cosas, sí. Muchos de nosotros de alguna manera somos discípulos de su manera de entender la radio, su manera de ver la Argentina, su manera de hacer contenido. Entonces, digamos que sí, que esa generosidad que tiene Marcelo, además es un tipo de los últimos comunicadores de la cosa popular, sí. De la cosa popular en serio, de que él te puede contar. El otro día justamente me contaba la diferencia de cantar una baguala en Cachi, cantarla en Cafayate, diciendo que hay una diferencia entre una cosa y la otra. Mirá. Y entonces son dos pueblos que están muy cercanos. Una baguala es más dramática que la otra. ¿Y cómo sabe el tipo una cosa así? O cómo cambia la mirada del mundo de un cordobés de ciudad a un cordobés de tras la sierra, o de un patagónico de la meseta a un patagónico de la costa. Bueno. Sí. Todo eso. Sí, ahora, y viste ahora con el tema bueno, que se juntan muchos músicos para cantar, bueno, hicieron La Cigarra, y yo digo, qué pocos folcloristas que hay, ¿no? Sí. Pero ahora vi que Destino San Javier armó una versión, no sé si la viste, de Solo le pido a Dios. No la vi, pero con respecto a eso de La Cigarra, la verdad que hubo una controversia muy interesante, porque también, como en todos lados, la aduana de la cultura, ¿no? Es como que está bien los artistas que estuvieron en La Cigarra y demás, pero me parece que también es tiempo de mirar más al país. Hay muchos más artistas que tienen que aparecer. Sí. Siempre que hay un elenco estable de los mismos artistas que aparecen, digamos. Sí. Entonces me parece que también eso, cultura de la nación, tiene que ayudar a dar un paso más. No puede estar siempre los mismos artistas representando, digamos. Sí. Hay muchos más artistas, ¿no? Y muchos más artistas, hablo de ser federales en serio, ¿no? Sí. Muchos más artistas del interior que también te debieran estar cantando la radio pública La Cigarra. Entonces, justo dijiste eso y me diste pie a que hiciera esa reflexión. No, hay un montón de consagrados que ya está bien y está bien que lo sean, pero también demos paso a que otros artistas puedan visibilizar. Sí, que además tienen mucho talento, que la verdad les cuesta abrirse camino, pero en la ciudad, en los grandes medios, pero en el resto de las provincias tienen un nombre y tienen una trayectoria, por suerte, ¿no? Con los festivales están los nombres típicos adelante, pero después viene una cantidad que se foguean con eso y son populares, ¿no? Y sí, el tema de lo que es la colonización cultural también interna, de no conocernos, de siempre tener que tener la veña de Buenos Aires, esto de ser Buenos Aires una oficina y que te autoriza o no te autoriza, de ser el pasaporte, ¿no? Por eso un poco lo que decía la de Las Cigarras, ¿no? Sí. Todos esos artistas, qué sé yo pienso en La Pampa, por ejemplo, que hay un movimiento musical llamado Cancionero de los Ríos que es fabuloso, y que, bueno, acá casi se desconoce, y es porque le robaron un río y a partir de ahí se armó ese cancionero y lleva más de 45 años. Qué bárbaro. Pero bueno, eso es la Argentina desconocida, las argentinas desconocidas. Es verdad. Mira, Pedro, vamos a hacer una pausa, son 2 minutos nada más, vamos a escuchar justamente algo de Rally Barrio Nuevo que me encanta y seguimos charlando. Como un conjuro eterno, dueña
vas, desafiando muertes de alquitrán. Cardo silvestre en flor, en cicatriz danzante, una ilusión de pan, pintando su verdad. Él refugia mi canción y la cuna en tierna dimensión. Madre de un tiempo azul, niña de los andamios, apenas una luz que estalla en su rosal, con su historia me acunó, despertando el agua de mi voz. Habrá querido ser todo lo que dejó, habrá creído herir todo lo que sanó, madre de mi libertad, compañera eterna de mi voz. Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Es luz, es tiempo, andamio de los sueños. Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Es luz, es tiempo, andamio de los sueños. Hoy puedo verla así, disfrutando su viaje, tan lúdica y feliz. Estamos hablando con Pedro Patzer, que es autor, guionista de radio, trabaja en Folclórica Radio Nacional. Contame, Pedro, ¿vos te diste cuenta del fenómeno que es ahora la radio y los podcasts en época de cuarentena? ¿Se nota el crecimiento? Sí, se nota mucho. El SER ha crecido muchísimo, desde radios como la 750 y bueno, tantas radios más. Sí, se nota. Por eso un poco lo que te decía antes, lo que es la función de la radio. Por otro lado, ese crecimiento y bueno, y los sinvergüenzas de siempre, lo que ha pasado en Metro, que le han pagado el 50% del sueldo nada más a los empleados, una radio que viene facturando hace años sin parar, y esta costumbre que ha tomado mucha gente de hacer esas cosas, de no entender que sus trabajadores, y más los trabajadores de la radio, una radio tan exitosa que por tantos años ha facturado tanto ante estas circunstancias, ya bajarle el 50%. Claro, no solamente, o sea, eso se lo descontaron al laburador, o sea, no es al gran conductor famoso que no le pasa nada que le descuenten, al operador, al productor, al asistente, a toda esa gente. Por eso también, en un momento, es un poco, yo leía lo de Viacom, lo que hizo ahí Argentores siempre, ¿no? Y tiene que ver con eso, ¿no? Con la gente que parece que las peores circunstancias, los empresarios, los que manejan los medios, que las peores circunstancias se aprovechan de las situaciones. Por eso está muy bien que Argentores siempre esté marcando esas cosas y denunciando esas cosas, con esa carta que hizo Baiman, que me parece que está muy bien, y también la Federación de Audiovisuales, ¿no? Sí. Por otro lado, yo estuve viendo que abrieron muchos artistas, hay distintos canales por Instagram, uno se llama Cuarentena por Streaming, que pasan teatro, otro se llama Teatro en Cuarentena, que pasan el teatro entero. Hoy va a estar Miriam Lanzoni a las 9:30, actuando con Luciano Cortés, dividen la pantalla y son obras de teatro de 5 o 10 minutos que las hacen en vivo por Instagram. Me parece genial. Sí, sobre todo por todo lo que significa este parate, ¿no? Para todos, ¿no? Para todos. Todo lo que significa este parate, y para el mundo del teatro, para el mundo de los músicos, es realmente... Es muy fuerte, pero bueno, también es necesario, ¿no? Creo que es la única vacuna que se puede tener ante estas circunstancias terribles. Sí, es verdad. Claro, y en el teatro y todo también están los agentes de prensa, los asistentes, los fotógrafos, o sea, es toda una cantidad de gente, no es solamente el actor o el director, ¿no? Tal cual, es así. Es un universo que está detrás de cada de esas disciplinas, ¿no?
Sí. Y hablando un poco de los podcasts, ¿vos tenés algún podcast para que nos recomiendes para escuchar? Sí, hay varios podcasts. Primero lo que hay que aclarar, que los podcasts son contenidos de radio on demand, ¿no? Es el Netflix de la radio, si querés. Es contenido de radio. No hay una manera de hacer un podcast que no sea con el lenguaje radiofónico. Ahora, que tiene otro camino, claro que tiene otro camino, para que vos lo podés escuchar cuando quieras y donde quieras. Hay podcasts que son interesantes, algunos que recuperan, digamos, lo que hacen en radio. Por ejemplo, sabes que Dolina tiene la recopilación de todos sus programas, se llama Venganza del Pasado, que lo puedes encontrar en Spotify y en todas las plataformas, donde aparece La Venganza Será Terrible, varios episodios. Después está lo mismo con Punto Lindo, son recopilaciones de Fernando Peña, que a mí me encanta ese podcast. Lo mismo de Enrique Pinti, vas a encontrar uno que tiene todas las compilaciones de Pinti. Más allá de las compilaciones, exclusivamente tenés historias de nuestra historia de Felipe Piña, que me parece un podcast interesante a quien le interesa. Ah, sí, tiene un éxito bárbaro ese podcast. Ese sale por Radio Nacional, ¿no? Sí, también. Es un genio. Sí. Después, ¿Y en Radio Nacional tiene un área específica de podcast? Sí, ahora yo estoy casi por pasar ahí, estamos que va a ser contenidos y podcast. ¡Ay, qué bueno! Y se está armando, el problema es, bueno, ahora con este parate hay que esperar un poquito, pero es interesante, y ya tenía unos podcasts de Radio Nacional. Hay compañeros de la radio que hacen cosas muy interesantes. En este tiempo de pandemia se está destacando el trabajo de Diana Constanzo sobre ciencia, que la verdad está dando unos informes fenomenales. Pero eso también es lo que yo siempre digo, que es la función de la radio pública. El trabajo que está haciendo Diana Constanzo es muy interesante. Y volviendo a los podcasts, bueno, pues tenés Pergolini, tiene un podcast que se llama Los Cuentos de Mario Pergolini, que es donde se dedica a contar cuentos. El filósofo Darío Strenbacher tiene Demasiado Humano. La revista Anfibia tiene un Anfibia Podcast. Después hay uno que se llama Radioficción, que es bastante interesante. Juan Pablo Barsky tiene también podcast. Si te gusta así más la autoayuda, Bernardo Stamatea. Después hay uno que da datas de deportes, que es Big Data Sport, con Marcelo Gatman y Mario Jiménez. Después, Fuera de Libreto, para mí es el más interesante, es una producción de la actriz Malena Zoila. Ah, sí, fue una de las pioneras. De las pioneras, ella conversa sobre la actuación, espectáculos y toda experiencia sobre el arte. Es muy interesante, Fuera de Libreto. Sí. Se lo recomiendo a todo lo que le guste el mundo del teatro, por ahí van a encontrar entrevistas. Además entrevista muy bien, Malena. Sí, porque ella estaba estudiando en Londres y empezó a hacer los podcasts, pero hace un montón que empezó, y hablaba un poco de lo que había estudiado ahí en actuación, y la verdad muy interesante. No, es realmente muy interesante. Después hay policiales, hay uno que se llama Es un Crimen, que es un podcast sobre asesinatos. Después tenés de Filósofos, una mirada filosófica sobre la vida. Después tenés uno de cultura pop que se llama FOMO. Después está Gorda Podcast, que eso pertenece a todo lo que es el universo de Posta. Posta es una productora de podcast, la más conocida, que la dirige Luciano Banchero. Después tenés Humanos es también interesante porque indaga cómo la tecnología ayuda a desarrollarse al ser humano. Es bastante interesante la mirada que tienen. El otro se llama Ideas Locas, que me parece que es interesante. La Nación tiene el Diario de la Nación, algunos podcasts. Infobay ahora sacó un podcast donde está también Negro Oros, Novarecio. Bueno, Metro tiene su canal propio de podcast. Casi todas las radios van a avanzar con sus canales propios de podcast, lógicamente, ¿no? Es natural que así sea. Después, y una pregunta, ¿esos podcasts pueden entrar, se puede hacer una declaración jurada de la autoría del podcast en Argentores y eso o no? Sí, porque tenemos nosotros en justamente el Consejo de Radio toma el podcast como radio y sí podés declarar tu podcast. Pero ¿y si sale por Spotify vos podés cobrar o Spotify todavía no? Con Spotify estamos negociando. Ah. Cuando terminemos de negociar
ya van a poder cobrar. Ya tenemos con iVoox. iVoox fue la primera plataforma con la que cerramos un acuerdo. Pero estamos avanzando y discutiendo con todas las plataformas del mundo para lograr acuerdos. Y después otra de las plataformas que tiene muchos podcasts que con buena audiencia son de España, que hay una que es Podium Podcast. Claro. Sí. Que es impresionante también, ¿no? Tiene de todo un poco. Incluso hay uno que estuve viendo el otro día que se llama Crímenes Argentinos, algo así. Claro. Cuenta la historia de Barreda, de Gilla Murano, no sé. Sí, tenés de todo. El problema que hay con los podcasts, bueno, Spotify ahora está compró varias plataformas como Audioboom, como otras más, y está dedicando a producir podcasts porque hizo un estudio donde los usuarios pasan más tiempo escuchando podcasts que música, es decir, más gente escucha música en Spotify, pero los que escuchan podcasts se conectan más tiempo a Spotify. Entonces están avanzando muchísimo en el negocio podcast, como también acá la productora Posta está trabajando con empresas que le pagan para que hagan podcast sobre diversos temas, ¿no? Entonces ya hay una pequeña industria acá en la Argentina y en el mundo con Spotify a la cabeza está avanzando muchísimo el podcast. Pero es la manifestación de la radio del siglo XXI, es otra pata más de la radio. Ajá. O sea que es radio, para vos el podcast es radio. Pero es algo como lógico, ¿no? Uh-huh. Es una manera, digamos, no hay manera de hacer un podcast que no sea con lenguaje radiofónico. Claro. Obviamente no estoy hablando de los podcasts visuales, estoy hablando de los podcasts sonoros. Sí. No puedes hacer un podcast si no es lenguaje radiofónico. Todo lo que te estuve mencionando tienen el lenguaje radiofónico. Vos, si llegás a hacer ahí, vas al sector de podcast de la radio, de Radio Nacional, ¿ya sabés la temática? Ya, en realidad nosotros, como venimos, yo hace 20 años que soy guionista en Radio Nacional escribiendo sobre la Argentina, y ya sabemos un poco sobre la temática, digamos, la temática es todo lo que significa ser nosotros, desde el Papa Francisco al Gauchito Gil, desde el Truco hasta Sarmiento, desde Boca Juniors hasta el Pato, y desde Spinetta a Roberto Goyeneche, o sea, todo eso que nos hace ser nosotros, que nos hace ser argentinos. Uh-huh. Sí, bueno, como por ejemplo, vos escribiste el último libro que se llama El Tayel, el canto interior de Argentina, y quería que me cuentes qué es el Tayel. Bueno, Alejandra, ¿nos está escuchando a mí? ¿Me están escuchando? Sí, Raúl. Sí, ¿cómo andás, Raúl? ¿Cómo estás? Te quiero agradecer porque estuve en la presentación del libro, fue fabulosa esa noche, así que contanos cómo está llevando todo esto. Bueno, Raúl, gracias por tu presencia, estabas ahí sacando fotos y siempre con tu presencia llena de energía. La reunión que hacen los mapuches para encontrar su propia voz se llama Camaruco. En esa reunión intentan encontrar su tayel. Tayel significa el canto interior, pero a la vez significa hombre libre. Entonces, el que encuentra esa voz interior, ese canto interior, también se transforma en una persona libre. Y se manifiesta en esas reuniones, en esas ceremonias, y se manifiesta como un poseído al que se le manifiesta un espíritu, ¿no? Una cosa así es. Es como un canto gutural, digamos, ¿no? Sí. Literalmente sí, pero metafóricamente es como el despertar. Uh-huh. Y eso es como que entre familias lo van enseñando, ¿cómo es? Y bueno, claro, en estas ceremonias, porque no se puede enseñar eso, digamos, lo que se puede es alcanzar, y eso se alcanza con un camino espiritual que cada uno tiene que hacer. Y por eso lo que yo te decía de la metáfora y del símbolo, de todo lo que significa poder encontrar tu propia voz, tu canto interior, tu canto sagrado. Uno no puede ir a un conservatorio a encontrar su canto interior o su canto sagrado. Eso es un camino muy, muy íntimo, muy espiritual. Es un poco lo que Castaneda
en sus libros hace cuando él se refiere a las enseñanzas de Don Juan. Sí. Las enseñanzas de Don Juan en todos los libros de Castaneda, en todos, más allá de la enseñanza de Don Juan, en Relatos de Poder, en todos los libros de Castaneda, lo que hace es indicarle o otorgarle algunas herramientas para que por su propio camino pueda encontrar esa liberación. Y me parece que es un poco, en todas las culturas pasa y en la nuestra también, ¿no? O en una de las nuestras, porque estamos llenos de culturas, y los mapuches significan una de nuestras culturas, y cómo otorgan este camino hacia el taller, hacia el canto sagrado, hacia el canto interior. Vos recorriste la Argentina de norte a sur, ¿te falta algunos lugares para recorrer o no? Y mirá, siempre falta, a mí me faltan algunas provincias que no conozco Formosa, y creo que y no conozco Chaco, esas dos provincias me faltan. Pero el tema es como Buenos Aires, ¿no? Que no es lo mismo Buenos Aires de Barrio Norte que el Buenos Aires de Villa Soldati. Ahí son dos Buenos Aires, son dos países distintos, si querés, culturales. Y en cada provincia pasa lo mismo. Yo te hablaba hoy de La Pampa, que no es la mismo Santa Rosa que el oeste de La Pampa, que está todo seco y que está lleno de bardas, digamos. Son culturas distintas dentro de la misma cultura y miradas de la vida y miradas de las cosas totalmente distintas. Por eso recorrer el país, siempre tratando de hacer a través de la cultura, pero no de la cultura como el Malva, digamos, en el sentido occidental, sino de una cultura que vayamos descubriendo a través del folclore, que es esto de que el pueblo le enseña al pueblo y nadie más que el pueblo le enseña, ¿no? Claro. Vos cuando viajás, por lo general, ¿te armás una guía o es como que llegás a un destino y ves lo que va pasando y en base a eso vas haciendo tu recorrido? Y bueno, depende el lugar, ¿no? Cómo las cosas te van llevando siempre a situaciones, a momentos, a personajes. A mí La Pampa me fue llevando a través de personas, a través de artistas, que después terminaron siendo amigos míos, pero me fueron enseñando todo ese mundo. Y así también investigando esto que hablábamos de los mapuches también, ahí conocí gente que me fue guiando, que me fue enseñando, que me fue advirtiendo, que me fue comentando. Y vos fíjate cómo todas esas argentinas se van manifestando. Esto que pasó ahora antes de este problema, que murieron unos niños huichí de hambre. Sí. Y bueno, eso es una de las argentinas ignoradas, que vos fíjate que ahora nadie habla de los huichí. Los huichí solamente son noticias cuando alguien se muere de hambre. Entonces, el tema es toda esta tarea cultural, y acá viene la radio pública, está bien informar cuando mueren los huichí de hambre, obviamente, y salir a solucionarlo, pero también informar cuando están vivos y todo lo que significa la cultura esa. Esa es, volviendo a la temática de la radio pública, la función que tiene que tener la radio pública. No hablar cuando los huichís se lo mueren, sino hablar cuando están vivos y de qué van y dónde están y cómo es su cultura, ¿no? Entonces me parece que todo eso es ser nosotros y toda la diversidad que somos, todos los distintos que somos, todos los distintos que nos hacen ser nosotros y nosotras. Hay un libro muy interesante de un psicólogo indio norteamericano que está lleno del apellido de consonantes, pero se llama Fluir el libro, Flow, y que él tiene una teoría acerca de la creación a través de fluir, de conectar, y como una alpinista que está tratando de subir a la montaña y se transforma la propia montaña. Y un músico tocando el piano se transforma en el propio piano de alguna manera. Bueno, yo creo en eso, creo que, bueno, vos, Raúl, que bailando es eso también, ¿no? Sí, por supuesto. Te
estaba escuchando con mucha atención porque yo soy del interior, ¿no? Entonces, todo lo que dijiste es un gran aprendizaje para mucha gente que solamente cree que Buenos Aires, desde acá tenemos otra cultura. Yo vengo de una provincia, como vos decías, donde estamos divididos por dos ríos, ¿no es cierto? No divididos, estamos unidos por el río Paraná y el Uruguay somos diferentes. La gente del Paraná a la gente del Uruguay, vos conocés muy bien Entre Ríos. Así que te estaba escuchando, me encantó. Sí, y además hay un Entre Ríos del Monte, de que mucha gente no habla, pero de que también existe. Y bueno, mira, ahora también Concordia ha sido noticia por los problemas que ha habido de hambre y demás, ¿no? Entonces, fíjate todas las argentinas culturales que, por ejemplo, que la radio pública puede todo el tiempo dar cuenta, ¿no? Y además, al lugar que vayas de la Argentina, al pueblo que vayas, vas a encontrar una radio. Y además que vas a encontrar una radio, es gratis la radio. Entonces, la radio lo puedo escuchar en esta cuarentena. Los que no se pueden pagar Netflix, los que no se pueden pagar el cable, y saben que tienen a su radio ahí acompañándolos, y además esta posibilidad que cuando me preguntabas acerca de Marcelo Simón y esa sabiduría que también la radio de alguna ciudad, de algún pueblo, o las radios comerciales, o las universitarias, o las comunitarias, o las online, como es el caso de ustedes, pueden estar también reflejando mucha sabiduría y dando palabras a gente que solo tiene silencios. Entonces eso es muy bueno. Sí, y bueno, y la verdad, la tranquilidad que transmitís vos cuando hablas, no sé si en tu programa, cuando vos hablás en la radio, tenés ese tono y esa tranquilidad, pero transmitís una energía muy apacible. Bueno, te agradezco, en realidad soy pura ansiedad, la verdad, y en realidad estoy acostumbrado más a escribir, porque yo todo escribo en la radio, pero lo que pasa es que también, si no aprovechamos este parate que hay en un montón de situaciones, yo siento que, aunque todos los escépticos digan que no, que todo va a ser lo mismo y demás, yo siento que estamos ante una oportunidad histórica, no solamente material, sino también humana, colectiva y también individual e íntima, y que si no aprovechamos y si no leemos bien, digamos, en todos los planos lo que está pasando, nos vamos a perder una gran oportunidad. Bueno, Pedro, la verdad me encantó hablar con vos. Te quiero agradecer porque vos fuiste el primero que nos apoyó en este proyecto de Autores en Línea. Fuiste el primero que dijiste. Muy bien, me ganaste, Alejandra, me ganaste. Sí, siempre recuerdo ese mi día. agradecimiento, ¿no? Aparte de todo lo que aprendo con Pedro, yo de radio aprendo un montón, ¿no? Con todo el equipo que tienen ahí en Argentores. Pero recuerdo ese día, Raúl, que estábamos sentados los tres con esa ilusión del programa, y él dijo, ok, sigan adelante, ¿no? Bueno, un gusto, y lo felicito por lo que hacen. Pensamiento le pedimos. Y bueno, y que bueno, que puedan seguir haciéndolo por mucho tiempo más, y que seamos mejores todos, ¿no? Ojalá, aunque sea un poquito cada día, un poquito mejor, suma. Sí. Bueno, Pedro, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias Raúl, gracias a vos, muchas gracias. Ok, un beso. Gracias, bueno, Pedro, Raúl, gracias. Nos vemos la semana que viene, Raúl. Ok, la semana que viene nos vemos nuevamente en Autores en Línea. Besos a todos, bye. Esto fue Autores en Línea. Nos reencontramos el miércoles a partir de las 3 de la tarde. Autores en Línea.